Perfecto. Bueno, muy buenas a todos. Estamos aquí de nuevo, otra vez retomamos este podcast de Píldora Breve y volvemos hoy con un invitado muy especial, como Diego, que se va a presentar. ¿Qué tal, Super Diego? Diego Ruiz. Buenas, Nacho, encantado. Pues bueno, poco más que presentarme, soy Diego, nada, trabajo actualmente como entrenador personal, soy titulado en grado superior de actividades físico-deportivas, además también graduado en ciencias de la actividad física y el deporte. Bueno, y luego actualmente pues me encuentro pues realizando diferentes posgrados, siguiendo con mi formación y etcétera, etcétera. Diferentes títulos. Ha sido a gusto empezar con alguien, también me veo representado, una persona, un friki de lo nuestro, ¿no? Que le gusta seguir siempre Sí, sí, trabajando, aparte de que estés trabajando, ¿no? Y eso siempre está muy eso bien. es. Y un poquito a colación de esto, Diego, tú tienes tu centro de entrenamiento personal, cuéntanos dónde se ubica para que lo conozca la gente, por si a alguien le queda cercano, a qué te dedicas allí, ¿vale? Un poquito más. Sí, bueno, recientemente lo he abierto por mi cuenta, un centro. Nada, está ubicado al sureste de la Comunidad de Madrid, más concretamente al lado de Rivas Vacia, Madrid, en la zona de Arganda del Rey. Y pues nada, ahí lo que hago actualmente es realizar sobre todo entrenamientos personales y sobre todo, bueno, yo particularmente me centro más en lo que es el tema de la salud. Suelo trabajar mucho pues con personas de mejora postural, pérdida de peso, también incluso pues entrenamiento para la mejora de la salud. Incluso también estoy empezando ahora que estoy acabando, bueno, que estoy realizando un curso de prevención y adaptación de lesiones, pues también empezar a trabajar con distintas personas con algún tipo de patología de lesiones o incluso para prevenir algún tipo de lesiones o algo. Y bueno, más o menos todo lo que es el tema enfocado a la salud, que es un poco también, digamos, un poco lo que me especialicé yo cuando estaba haciendo la carrera universitaria, que me especialicé más en el tema de la salud. Qué bueno, qué bueno. Y ya vamos a tener debate porque nos gusta lo mismo a cada uno de nosotros. O sea, tenemos ahí Pues perfecto, yo encantado sin problema. ahí perfecto. Me refiero a debate constructivo, siempre pues la opinión de cada uno. Hombre, claro, sí, 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 por supuesto. Lo más positivo siempre son los debates constructivos. Eso es. Totalmente, totalmente, los que aportan, ¿no? Porque muchas veces Eso es. pensamos que nuestra opinión es la única, pero aquella que nos puede dar otra persona Qué va, es de qué fuego. va, qué va, qué va. Para nada, qué va, para nada. Pues hoy vamos a hablar de un tema que sobre todo coincidirás conmigo, Diego, está siendo, no sé, es decir, el pan de cada día, por suerte o por desgracia, después de las Navidades, ¿no? Viene a ser la época del año donde la gente, bueno, pues ha estado un poquito comiendo o ha hecho menos ejercicio y vienen con un poquito más de peso de lo que normalmente consiguen. Correcto, eso es. ¿Perdón? Que digo que correcto, que eso es, eso es, eso es. Totalmente. Eso es. Bueno, ahora han acabado las fiestas de Navidad y bueno, mucha gente pues incluso se plantea el hecho de volver a retomar otra vez los entrenamientos, gente que incluso, pues bueno, al final no dejan de ser épocas en las que, bueno, hay un poquito de excesos y pues bueno, son épocas en las que mucha gente, pues aunque haya seguido entrenando, pues quieren un poquito otra vez a recuperar la forma física o incluso gente también que lleva muchos años sin hacer nada y nuevos propósitos, que deciden empezar a perder peso para mejorar su salud, y gente que se inicia a lo mejor pues tras X años o tras X tiempo de un periodo inactivo y sin realizar actividad física. Eso es. Totalmente, totalmente. Creo que es una época, ya sabemos, los datos nos dicen a nivel científico que se coge más del 50% del peso que ganamos durante el año, aunque el peso, luego hablaremos de él, que da para mucho, ¿no? Eso Hay es correcto. componentes dentro del peso y que, sin embargo, las personas que entrenan durante las épocas navideñas, que para mucha gente es complicado, yo me incluyo, he reducido un poquito mi frecuencia de entrenamiento, aunque bueno, nunca lo he dejado ni mucho menos, ¿vale? Pero sí que es verdad que nos tranquilizamos un poquito, muchas veces para bien y otras para no tan bien, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo debe ser esta vuelta a los entrenamientos? Diego, te lanzo la primera pregunta después de las Navidades. A ver, dependiendo del perfil que partamos, te quiero decir, eres una persona que ya venía entrenando y que, bueno, por diversos motivos, por X o por Z, hemos dejado de entrenar en Navidad y queremos volver a entrenar. Si somos una persona que partimos de que ya entrenábamos anteriormente y por X o por Z hemos dejado un tiempo de entrenar y ahora volvemos, la vuelta obviamente nunca puede ser al mismo nivel que estábamos cuando lo dejamos, porque como todos bien sabemos, en cuanto dejamos de entrenar, nuestros tejidos pierden esa capacidad.
esa tolerancia, digamos, a las cargas. Entonces, pues la vuelta debe ser lo primero progresiva, es decir, debemos de dar incluso 1 o 2 pasitos hacia atrás y que la vuelta vuelva a ser progresiva y que poco a poco vayamos recuperando ese nivel que teníamos antes. Es decir, no podemos pensar, por ejemplo, que entrenábamos hace 2 o 3 semanas con X intensidad y después de 2 o 3 semanas volver a la misma intensidad. No, no, para nada. Ya sabemos que en cuanto dejamos de entrenar, el cuerpo pierde capacidades. Entonces, pues bueno, en ese caso, si una persona que ya entrenaba, pues lo primero es que con calma, que vuelva poquito a poco, de manera progresiva y sobre todo también pues que vaya notando sensaciones, es decir, que esas sensaciones vayan poco a poco siendo positivas y que no queramos recuperar todo en 2 días, ¿vale? Porque muchas veces incluso esa recuperación rápida pues puede ser que como bien comentaba antes, nuestros tejidos no estén acostumbrados a esa carga y nos empecemos a resentir, venga las agujetas, o incluso venga que notemos que le hemos metido demasiada carga, incluso que pueda venir alguna lesión también. Sin embargo, por otro lado, si el perfil del que me estás hablando es una persona que viene sin entrenar o que lleva muchos años sin entrenar y lo que busca es, pues bueno, como muchas otras personas que lo que buscan es ese cambio de hábitos, esas nuevas propuestas de año nuevo que se dicen, ¿no? De, pues bueno, pues venga, este año me voy a poner en forma y voy a bajar de peso y voy a mejorar mi salud y demás. Yo lo primero que le recomendaría sería acudir a profesionales. Eso sin duda. O sea, lo primero, recurrir a profesionales titulados, sobre todo. Y si es una persona que lleva varios años sin entrenar, sobre todo que lo primero que se haga sea un chequeo médico. Si llevo varios años sin entrenar, lo más recomendable sería al principio que se hiciera un chequeo médico, que acudiera a un médico profesional y le hiciera un chequeo para ver que está todo bien para que pueda empezar a entrenar sin problemas y a cuidarse sin problemas, ¿vale? Nosotros como entrenadores, bueno, tenemos algún tipo de herramientas que nos pueden ayudar en este primer proceso de cribado, digamos, de filtrado para este tipo de personas que vienen a entrenar mucho tiempo sin entrenar, como puede ser, por ejemplo, un PAR-Q, un cuestionario PAR-Q, por ejemplo, que nos puede dar mucha información de si hubiera algún problema para que esa persona pudiera realizar actividad física o no. Pero siempre lo más recomendable es, lo primero, derivar a un médico y que un médico le observe y vea que está todo perfectamente para poder empezar a realizar ejercicio físico. Luego, una vez que ya ha realizado ese chequeo, que el médico le ha dicho que está todo correcto y que es una persona sana y que puede empezar a realizar ejercicio sin problemas, contactar con profesionales titulados, entrenadores titulados y sobre todo que, bueno, otro debate que si quieres te lo dejo ahí que podemos comentarlo, es en combinación también sobre todo con un nutricionista o un dietista que sea titulado. E incluso, dependiendo del caso, también se podría valorar incluso el apoyo de un personal o de una persona psicóloga también que nos ayude con esa parte mental. Muy importante, sobre todo, ese abordaje multidisciplinar que has comentado tú al final, Eso es. porque creo que al fin y al cabo muchas veces viene gente y bueno, a ver, lo que sabemos respecto al ejercicio es que el ejercicio como tal, únicamente el ejercicio, la pérdida de peso que produce es modesta. Lo que ayuda al ejercicio como tal es a mantener esa pérdida de peso, que es importantísimo, ¿no? Pero los Eso es. resultados te los genera la alimentación. Ese déficit energético que se genera a través de la nutrición, sobre todo si es saludable obviamente, pues te va a ayudar a que pierdas al principio y luego poco a poco lo sigas manteniendo a través del ejercicio, ¿no? Por eso es tan importante que nos pongamos en manos de profesionales y sobre todo verlo como tú dices, porque esa abordaje multidisciplinar nos va a valer que si viene una persona, imagínate esa persona, igual el problema es que hace mogollón de ejercicio, pero después de hacer ejercicio se pone a comer pues como si no hubiese un mañana. Generé ahí un superávit calórico tremendo, pero hace mucho ejercicio. Dices que hago mucho ejercicio. Aquí quizá el problema es la alimentación, o el caso contrario. O por otro lado, yo trabajo, por ejemplo, con personas con obesidad de forma muy asidua y el problema psicológico está ahí. Es importantísimo ese abordaje que tú dices a nivel también psicológico, tenerlo en cuenta. Y en función de eso, muchas veces tenemos que ser honestos como profesionales y decir, si me viene una persona y yo tengo que derivar, pues derivo, aunque pierda dinero, pero hay que ver lo mejor para esa persona en Claro. ese momento, ¿no? Es decir, claro, yo por eso con lo que comentaba antes de si es una persona que lleva muchos años sin realizar ejercicio físico y su objetivo ahora es ponerse en forma, el hecho de derivarle primero a un médico y que le vea, porque claro, ¿cómo sabes tú si esa persona no puede tener algún tipo de patología cardíaca o algún otro tipo de patología que le impida hacer ejercicio? Pues no está de más derivar a otros profesionales que le hagan un examen, que valore lo que tengan que valorar.
bueno, los profesionales en medicina, que al final, bueno, yo ahí no entiendo mucho lo que tengan que hacer ellos, y que bueno, que valoren y que den ese ok. Y una vez que ya hemos derivado y han dado ese ok, pues ya perfectamente que vengan a entrenar con nosotros. Bueno, con nosotros, con cualquier tipo de entrenador, pero ya que empiecen a realizar ejercicio físico sabiendo que su condición o que esa persona está en perfectas condiciones para poder realizar ejercicio físico, mejor dicho, ¿sabes? Que luego no se lleve ningún susto, aunque nosotros tengamos también esa posibilidad, como te he comentado antes, de hacer un pequeño filtrado primero, pero bueno, nunca está de más el hecho pues lo que tú dices, de derivar trabajo a otros profesionales. Al final, el mejor abordaje que se puede dar a una persona es el abordaje multidisciplinar. Y bueno, luego volviendo a eso que me comentabas anteriormente, que me ha parecido un buen razonamiento, bueno, recientemente, hace no mucho, hace un par de meses prácticamente, ha salido un estudio en el que hablaban de, curiosamente, de esto mismo que has comentado tú, del 2021, un estudio de Pedro J. Benito, creo que era Javier Brutagueño, el de la Escuela de Obesidad, y Rocío Cupeiro, en 2021, bueno, que hablaban de los efectos del ejercicio sobre la pérdida de peso. Entonces, la conclusión que llegaban ellos en este estudio era que la mejor combinación para la pérdida de peso era realizar entrenamiento, sobre todo aquel combinado que combinaba entrenamiento de fuerza y ejercicio aeróbico, y con una alimentación individualizada. Era el mejor programa al final para realizar aquella pérdida de peso. Yo, ya te digo, en experiencia propia, en experiencia que he tenido con clientes, yo siempre que tengo algún cliente que viene a perder peso o a hacer una recomposición corporal, a perder grasa, siempre intento hablarles y hacerles ver la importancia que tiene la alimentación en ese proceso, porque como tú bien dices, puede venir una persona, puedes meterle el entrenamiento mejor que haya, el entrenamiento más exigente que haya, todo lo que tú quieras, el que más te dice la evidencia científica que es el mejor entrenamiento para perder peso, pero si luego llega a su casa y no tiene ese control de la alimentación, al final no nos va a servir para nada. Es decir, ese proceso no va a ser saludable, ni va a ser productivo para él ni para ti como entrenador. O sea, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Ese estudio del que hablas, Diego, lo dejaré para todos porque muchas veces nos lo piden y demás. Lo tengo localizado, sé el estudio. Encima es un estudio interesante porque habla a largo plazo, no habla en un periodo de... Eso es, eso a es. largo plazo, una intervención conjunta. Y es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque Además, durante los 3 primeros meses se produce una pérdida bastante grande, vamos a decir, de peso como tal. Luego no me acuerdo si evaluaban el nivel de grasa, imagino que sí y demás. Pero luego a partir de 3 meses se produce como una especie de mantenimiento del peso, ¿no? Y ahí es importante que introduzcamos el ejercicio para ese mantenimiento, porque al fin y al cabo, una dieta, o sea, vamos a decir, para perder peso, o sea, cualquiera puede hacer perder peso a una persona, ¿no? Le dices, pues mira, come manzanas durante una semana y ya verás cómo pierdes peso. Ahí tienes la mejor dieta del mundo. Pero la mejor dieta del mundo o el mejor plan de ejercicio, lo que tú decías, ¿no? Vamos a hablar de estrategias, pero es el que mejor se adhiera a la persona, el que mejor va a poder mantener. Ahí has dado en el método. Al final, a mí es un estudio que me gustó mucho leerme, porque al final también me gustaban, porque era un grupo de ejercicio en el que realizaban ejercicio de fuerza. Además, había un grupo que realizaba ejercicio aeróbico, y luego había otro grupo, un grupo de control, el cual creo que realizaba pautas de ejercicio que recomienda el ACSM, o sea, el Colegio Americano de Medicina. Las típicas pautas estas que te recomiendan de 75 minutos de ejercicio moderado, 150 minutos de ejercicio intenso y demás, y comparado, porque muchas veces también, incluso yo como entrenador, me encuentro muchas personas que me dicen, no, es que quiero bajar peso, pero yo lo que hago es simplemente, pues salgo a caminar un día, o salgo a caminar 2 días en semana, media horita, 25 minutos, una hora, X tiempo. Al final un poco se basan en las recomendaciones de salud que nos dan a nosotros. Claro, pero ¿cuánto de efectivo es eso? Es decir, ¿estamos dejando de lado, por ejemplo, la parte o el beneficio de ese entrenamiento de fuerza? ¿O estamos dejando de lado también la parte o el beneficio de ese entrenamiento aeróbico? Claro, entonces, a mí ya te digo, es un estudio que me gustó mucho por eso, porque comparaba de distintas perspectivas, distintos tipos de trabajo, y bueno, al final un poco como tú dices, se llegaba a esa conclusión final que lo más recomendable era dieta individualizada y ejercicio de fuerza combinado con ejercicio aeróbico.
Y lo que tú dices de esas recomendaciones, que al fin y al cabo pensamos que siempre que las hacemos, pues bueno, nos sentimos súper orgullosos, una persona... Y mira, o sea, son recomendaciones que parecen, son simplistas porque son muy generales, pero no dejan de ser un mínimo. O sea, es que muchas veces nos vamos al mínimo, Claro, eso es, como voy a hacer eso esto es, y con esto ya es suficiente y es un mínimo. O hago esto, los 150 minutos lo hago en un par de días y suficiente. Que vale, es mejor que no hacer eso es. nada, pero también es importante distribuirlo a lo largo de la semana y sobre todo, lo que tú dices, si es una persona que va a entrenar contigo y luego no hace nada a lo largo del día, no es una persona activa, que no cumple con unos niveles de actividad física altos, a mí eso pues no me dice nada, ¿no? Porque al fin y al cabo el tiempo sedentario es el que es y es lo que te va a hacer precisamente ganar. Claro, ese NIAT que hablas, ese NIT, esa termogénesis asociada a la actividad física, en este caso, no al ejercicio. Bueno, como ya sabemos, existe diferencia entre ejercicio y actividad física. O sea, la primera Eso es. recomendación que damos desde aquí, muy importante, a aquellos que busquéis perder peso, es sobre todo que intentemos no solo, obviamente tenemos que individualizar cuál va a ser, pues vamos a decir, el punto sobre el que debemos poner más énfasis en función de lo que necesitemos, pero normalmente un abordaje multidisciplinar suele ser lo más adecuado, por lo menos de nutrición y ejercicio, Correcto, viene a sin ser duda. lo más interesante y sobre todo que lo importante no es perder peso rápido, porque además hay un efecto rebote que los que pierden peso rápido luego recuperan más del peso que tenían de forma inicial. Por lo tanto, lo importante es ser progresivo y ir perdiendo poquito a poco. Y ahora vamos a hablar de la composición corporal, ¿vale? Diego, dentro de ese peso, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Por qué es importante no solo mirar el peso de la báscula? Bueno, pues es importante porque muchas veces nos fijamos solamente en, joder, pues he bajado tantos kilos, he bajado tanto tal. Pero claro, muchas veces lo que sabemos es que existen distintos compartimentos a nivel es decir, distintas formas de abordar como tú dices, la composición corporal. Yo la que más suelo utilizar, o la que más se suele utilizar por lo menos en el mundo del entrenamiento, es ese modelo bicompartimental en el que se divide masa grasa y masa muscular. Entonces, ¿qué sería para mí un buen proceso de pérdida de peso? O en este caso podríamos llamarlo de recomposición corporal. Pues ese momento en el que estamos bajando masa muscular, perdón, estamos bajando grasa y estamos manteniendo, aumentando esa masa muscular. Entonces, ¿por qué no debemos fijarnos en el peso? Pues por una sencilla razón, es decir, podemos estar bajando grasa corporal y podemos estar aumentando masa muscular, incluso manteniéndola, y podemos incluso pesar lo mismo o pesar más. Pero claro, nuestros niveles de grasa corporal han bajado. Entonces, por lo tanto, el proceso ya está siendo efectivo, pero sin embargo el peso puede ser lo mismo. Además que el peso también, pues bueno, hay muchos valores que pueden influir a lo largo del día, como es, pues bueno, la cantidad de agua que bebemos, la hora del día a la que a la que realicemos ese pesaje, es decir, el estrés, si se libera, si estamos muy estresados o no. Ya sabemos esa relación del estrés con el tema del cortisol. Entonces, hay muchos factores que pueden influir y en el cual nunca, y ese es uno de los errores más grandes que tenemos, es el fijarnos solamente en un único número. Ya te digo, porque puede ser que ese día por X o por Z pues hayamos bebido más agua o incluso tengamos retención de líquidos y claro, todo eso puede llegar a influir. Entonces también de hablar mucho con nutricionistas también, de compartir información muchas veces que comparto con nutricionistas, también una buena manera de fijarnos en algo que no sea el peso, por ejemplo, lo que es un número o lo que sería un aspecto cuantitativo de la báscula, es, por ejemplo, también hacernos fotos, mirarnos fotos o ver también incluso o también hablan mucho yo nutricionistas, cómo nos queda la ropa. Es decir, cómo nos queda la ropa. Cómo nos sentimos nosotros cuando nos queda esa ropa. Incluso eso también puede ser un indicativo de que ese proceso está funcionando, incluso aunque la báscula no marque el mismo número. No sé si me entiendo lo que te quiero decir. Totalmente, porque muchas veces, obviamente, lo de la talla de ropa es muy significativo porque Claro, eso es. al cabo ahí, pues vamos de una forma subjetiva, pues te hace diferenciar si pierdes o no grasa. Y lo que dices tú, me gustó mucho el énfasis que hiciste de decir que el peso, muchas veces lo demonizamos, es un dato más. ¿Se puede utilizar o no? O se puede Eso es. utilizar, pero lo importante es complementarlo con otras mediciones, como tú dices, ¿no? Al fin y al cabo, Eso es. hay veces que estamos pesándonos diariamente y la persona acaba asqueada, porque es que se obsesiona y dice, joder, mi peso más, llevo haciendo ejercicio no sé cuánto tiempo y me he encontrado que peso más. ¿Qué puede pasar? Que igual has retenido líquidos, las mujeres, por ejemplo, depende de la fase del ciclo menstrual, retienen más o menos líquidos, Eso es y luego correcto. ha sacado duro
o no has entrenado al día siguiente y por tanto tienes más glucógeno muscular que un día que entrenas más duro, hay muchos factores que influyen en ese peso, ¿no? Lo importante es pues una estimación de la composición corporal que puede ser adecuada y saber obviamente que hay músculo, hay grasa, hay hueso incluso, hay vísceras, Exactamente. tejidos que se nos escapan ahí y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y en base a un poquito a todo esto, tú, Diego, ¿cómo evalúas la composición corporal? ¿Qué tipo de instrumentos utilizas? A ver, yo normalmente, ya te digo que como norma general no suelo evaluar la composición corporal. Normalmente sí que es verdad que ya te digo, yo cuando tengo algún cliente, tengo algún entrenado o algo que viene conmigo a trabajar para esa pérdida de peso o esa recomposición corporal, normalmente ya te digo, como te he comentado al principio de la entrevista, yo soy una persona que suelo trabajar multidisciplinarmente, es decir, yo me suelo encargar de la parte de entrenamiento y normalmente suelo derivar a mi cliente a esa parte, digamos, nutricional. Obviamente, valorando también si necesita, pues como te comentaba antes, esa parte psicológica o no. Normalmente es el nutricionista el que se suele encargar de esa parte de mediciones de la composición corporal. Y lo que hacemos es tener un trabajo multidisciplinar en el que él me pasa los datos y yo pues más o menos voy un poco teniendo un registro de cómo va evolucionando mi cliente. A nivel de conocimientos, obviamente, pues hombre, podemos utilizar, no es el mejor método, digamos, no es el método Gold Standard, porque sabemos que los estudios, el método Gold Standard que nos hablan es el DEXA, pero obviamente un DEXA sabemos que a nivel económico no lo podemos tener en casa como tal. Pero bueno, así a nivel en casa lo que se puede utilizar, bueno, a nivel más coloquial, como digo yo, más en población, por ejemplo, una báscula de bioimpedancia, pues es un elemento bastante importante a la hora de medir la composición corporal. Aunque bueno, luego sabemos también que, bueno, dependiendo del modelo, dependiendo del modelo de la báscula y tal, pues bueno, nos va a medir con más o menor precisión. Más luego, aparte, también el hecho de, bueno, seguir unas recomendaciones para pesarnos, porque no vale pesarnos en cualquier condición. Es Totalmente. decir, no es lo mismo, claro, no es lo mismo pesarnos a primera hora de la mañana que pesarnos por la tarde, que pesarnos si acabamos de, bueno, pesarnos, medirnos, entendámoslo mejor, que medirnos si acabamos de comer, si acabamos de beber demasiado líquido, si acabamos de incluso de entrenar o distintos, digámoslo así, distintas variables que pueden influir, que puede ser que incluso lleven a la confusión. Es decir, si yo, por ejemplo, una primera vez me mido por la mañana y luego la siguiente vez me mido por la tarde después de entrenar, obviamente los valores van a ser muy distintos. Entonces, hay distintas variables también que pueden, digamos, llevar a esa confusión. Y luego también, pues bueno, a nivel de medición de grasa, pues bueno, también se puede utilizar esa medición de esa plicometría, la medición de esos pliegues cutáneos también, para medir los niveles de grasa. Sí, aquí más o Eso, por menos ejemplo, son herramientas que podemos utilizar. eso es. Sobre todo lo que te has quedado, porque realmente sabemos que el gol estándar es la calorimetría indirecta, directa, o bien el DEXA, pero a nivel Eso no es. solo económico bueno, a nivel económico sobre todo, pero tampoco logístico, podemos meter ni un DEXA ni una cámara Exacto, eso. en ningún sitio, en ninguna casa, no sé que tengamos una mansión y que nos sobre el dinero, pero bueno, a nivel de día a día es importante lo que tú dices, que igual no es el gol estándar ni mucho menos, pero es una herramienta útil utilizar. Yo, por ejemplo, en uno de los centros de trabajo utilizamos una tanita que es mucho más precisa, ¿vale? La utiliza un nutricionista que hace las mediciones de composición corporal y me va informando un poquito los resultados. Tenemos un Excel, me va compartiendo todo y en función de eso pues vamos ajustando un poco con la nutrición y con el ejercicio. Y si es necesario pues nos vamos también a la psicología. Y lo que dijiste tú también muy importante, pues por otro lado, igual un poquito más asequible porque una tanita pues no deja de valer sus entre 200, 500 euros más o menos en función Eso es. del precio, pues podemos contar con una báscula de bioimpedancia un poquito más vamos a decir, más rudimentaria, pero que también nos da unos valores que pueden ser interesantes, ¿no? Por lo menos de porcentaje de masa grasa y tenemos que saber, y un factor de confusión grande por los electrodos que utiliza, las ondas electromagnéticas que utiliza Claro. que es la hidratación. Pero bueno, más o menos, pues podemos contar con una medición más precisa que solo el peso, ¿no? Así que una tercera idea, aquí una segunda idea, perdón, que nos llevamos, es que el peso engloba muchas cosas, ¿verdad, Diego? Y que Eso es. tenemos que diferenciarlas, ¿no? Y que tenemos que diferenciarlas sabiendo que pueden variar, que el peso puede variar en función, por ejemplo, del agua, del glucógeno, como tú has dicho, y que podemos utilizar instrumentos como puede ser, por ejemplo,
la bioimpedancia. ¿Que hay otros mejores? Eso es. Seguramente, ¿no? Hombre, por supuesto. Sabemos que hay muchos mejores y como tú bien comentabas, también va a depender. No es lo mismo una báscula de bioimpedancia, sin ir más lejos, a lo mejor de 5 o 10 euros, que como tú decías, una marca Tanita, que suele ser una marca bastante buena, que te vas a un modelo de 500, 600, 700 euros. Obviamente no va a ser, ni las mediciones van a ser exactamente las mismas. Pero bueno, a nivel de población nos puede servir, nos puede ser una gran herramienta para ayudarnos a llevar un control de esa composición corporal, que siempre va a ser mucho mejor que lo que es una báscula estándar, que obviamente solamente te marca el peso. Porque es que eso te puede llevar a error, incluso ya no solamente te puede llevar a error, es que incluso te puede llevar a que un proceso de pérdida de peso o recomposición corporal falle. Porque esa persona que se pesa y que pasado 2 o 3 días, según la pesar, y ve que no solamente ha perdido peso, sino que incluso ha ganado peso, puede ser que se desmotive. Y si eso pasa en diferentes ocasiones, más o menos seguidas, pues puede ser que esa persona no lleve, no, sé, no encuentre esa motivación y al revés se venga para abajo porque piense que está engordando en vez de perdiendo peso. Entonces eso también nos puede hacer que nos lleve a un fracaso, un proceso de pérdida de peso. Entonces también es importante no solamente el hecho de educar bien a nuestros clientes, sino también educarles bien a qué es lo que necesitan y qué es en lo que se tienen que fijar o no se tienen que fijar y qué datos son los que tienen que obviar. Sobre todo eso es muy importante, porque eso también nos va a dar muchas veces esa educación del cliente o esa educación de nuestro entrenado, nos va a dar ese, digamos, ese plus o ese también, esa parte de que esa persona entienda lo que está haciendo y por qué lo está realizando y en qué se tiene que fijar y por qué no se tiene que desmotivar si las cosas están saliendo bien o están saliendo mal. Sí, porque más allá de lo que tú dices también, más allá de lo que nosotros podamos decirles, muchas veces es importante cómo lo transmitamos, sobre todo porque esa persona puede estudiar Claro, cosas que no las entiende y las haga, pero sabemos que si educamos a esa persona va a ser más fácil que las haga y sobre todo que al fin y al cabo el objetivo, yo por lo menos lo que pienso es que una persona no tiene que estar conmigo entrenando toda su vida. Si está a gusto conmigo, yo encantado, porque a nivel económico claro. me va a satisfacer, ¿no? Pero lo ideal sería educar a esa persona de forma que dándole unas herramientas, una información que entienda bien y pueda utilizar en su día a día y la controle de cara a poder aplicar a largo plazo, ¿no? Yo creo que es la idea principal. Y un poquito, Diego, también quería hablar vamos a hablar ahora de ejercicio un poquito más, de forma más concreta. Sí, Hay mucho perfecto. debate aquí, cuál es el mejor ejercicio, si HIIT, si NEAT, como lo quieran llamar. Esa pregunta me encanta que me la hagas. Me encanta y aquí podemos debatir mucho. Vamos a debatir Eh, de este tipo de ejercicio. ¿Crees aquí- que es determinante, que hay uno mejor que otro? Vamos a debatir un poquito. Claro, esta pregunta me gusta mucho que me la hagas. En este aspecto, yo creo, vamos, si nos basamos en lo que nos dice la evidencia científica, bueno, como bien te comentaba antes, hay una revisión también del 2021. Creo que es un resumen de revisiones sobre cuáles son los efectos del entrenamiento en la composición corporal, la pérdida de peso y sobre todo algo de lo que tú has hablado antes muy importante, que me lo he saltado, pero que tampoco damos por hecho en un proceso de pérdida de peso, porque normalmente siempre nos focalizamos en un proceso de pérdida de peso, pero es que nos olvidamos de un factor muy importante, que es una vez que yo acabo esa pérdida de peso y he alcanzado ese objetivo que yo me he propuesto antes de empezar, una parte muy importante es ese mantenimiento de la pérdida de peso y es algo de lo que no se habla mucho y que también es un factor muy importante, como tú comentabas antes. Entonces, bueno, hablando de este estudio, sobre todo, ya te digo, sacaron dos revisiones, dos revisiones sistemáticas con metaanálisis, creo que una del 2017 y otra en el 2019, si mal no recuerdo, que creo que la del 2019 se quitó, yo la pude leer, pero creo que se quitó porque había un error en los resultados y le van a volver a subir con los resultados mejor y hablaban de ese efecto positivo que tiene el HIIT sobre la pérdida de grasa. Cuando comparamos HIIT o, por ejemplo, en este caso, entrenamiento continuo de intensidad moderada, nos encontramos que cuando hay la misma energía consumida en ese programa de entrenamiento, HIIT se propuso como una herramienta mucho mejor para la pérdida de grasa en comparación con ejercicio ejercicio continuo de intensidad moderada. Entonces, para mí, HIIT es una muy buena herramienta. Además, lo dice la literatura, que ahora últimamente
la última década es una herramienta que se está estudiando mucho. Y a mí ya te digo que para mí, según dice la literatura científica, es una muy buena herramienta, incluso superior, ya te digo, superior cuando la energía consumida entre los dos programas de entrenamiento es la misma, superior para la pérdida de grasa. Pero aquí viene la pregunta y lo que a mí me encantaba, que te decía antes que me gustaba esta pregunta que me hicieras para el debate es, ¿qué ejercicio es mejor? Porque claro, en este aspecto debemos distinguir entre lo que nos dice la literatura científica y la herramienta que es mejor. Porque claro, ¿qué herramienta es mejor? Desde mi punto de vista, la mejor herramienta es aquella que se adapta al cliente. Te explico. Por ejemplo, a mí me puedes decir que la literatura científica HIIT es la mejor herramienta que existe para la pérdida de peso con muchísima diferencia, aunque esto sea mentira, sobre el ejercicio continuo de intensidad moderada. Pero claro, siempre nosotros como entrenadores personales tenemos que adaptar el ejercicio a esa persona. Si a esa persona, por ejemplo, le gusta más realizar ejercicio de intensidad moderada más que realizar HIIT, porque bueno, ya te digo, hay estudios que hablan que esos periodos de alta intensidad, pues hay personas a los que no les gusta o no les sienta bien realizar ejercicio de intensidad. Entonces, claro, ¿qué voy a hacer yo como entrenador? Porque la literatura científica habla de que esa herramienta es la mejor para perder grasa, ¿le voy a obligar a realizar ese tipo de ejercicio? Pues no, porque ya estaría incluyendo en uno de los factores básicos de los cuales habla la literatura científica para la pérdida de peso, que son esos cambios de hábitos y esa adherencia al ejercicio. Porque esa persona al final, si yo le estoy inculcando una herramienta o un método que supuestamente, ya te digo, supuestamente es mejor, pero claro, para esa persona no le gusta, lo que va a hacer es que pasado un tiempo, sea 3, 6, 9, el tiempo X que sea, va a acabar dejando de hacer ejercicio porque va a acabar agobiado por esa obligación a hacer eso que a lo mejor no le gusta o que prefiere hacer otro tipo de ejercicio. Entonces, claro, para mí la mejor herramienta es aquella que más le gusta o que más se puede adaptar a esa persona. Es muy Porque como interesante. bien sabemos... Sí, dime. No, digo, perdón que te interrumpí, que es muy interesante esto que dices. Nada, tranquilo. Al fin y al cabo, muchas veces vamos siempre a esa revisión que nos dice pues, que es mejor Claro. que el ejercicio continuo de intensidad moderada, pero también tenemos que escuchar, bueno, también no, tenemos que escuchar lo primero de todo a esa persona, sobre todo cuando es una persona que viene tras muchos intentos de pérdida de peso, tras muchos rebotes, o sea, tras muchas pérdidas rápidas y recuperaciones de peso, y ver en qué ha fallado, ¿no? Y muchas veces, pues, viene a ser por la adherencia que hablábamos antes de la dieta, ¿no? Perdón. Eso es. De las manzanas, pues no deja de ser aquí, ¿no? Al fin y al cabo, no vamos aquí, al fin y al cabo, el mejor ejercicio es el que se hace. Es una persona que no le gusta la intensidad, que no suele gustar, porque el problema de la intensidad, de esta alta intensidad, es que no suele gustar, no suele ser agradable. Exactamente, eso es. Que nos ponemos, yo ayer lo comentaba con un compañero y probaba a hacer, probaba, ¿no? Meto de vez en cuando mis píldoras de alta intensidad y no es agradable acabar hiperventilando. Eso es. Con ganas de vomitar, Claro. acabar incómodo. ¿Qué te puede generar a nivel metabólico? Pues muchos beneficios, pero lo primero estas personas que hagan algo, ¿no? Que se muevan. Y esto es interesante porque seguramente la primera barrera que nos encontramos con esta gente es que pues muchas veces que no tienen tiempo y es interesante incluir estas píldoras de intensidad para días concretos, quizá no les gusta, pero para días que digas, no me apetece ir a caminar 30-40 minutos, hacer cambios de, caminar, correr 20-30 minutos, voy a meter este pequeño circuito de alta intensidad para optimizar o para conseguir lo mismo a nivel, vamos a decir, pulmonar y de pérdida de grasa que un ejercicio de intensidad más moderada, ¿no? Puede ser interesante. O incluso... Sí, dime, Diego, perdón. Sí, o incluso también puede ser una herramienta que en vez de, por ejemplo, en vez de meterlo, como tú comentas bien, en circuitos de 30-40 minutos, incluso, por ejemplo, como bien sabemos, la pérdida de peso normalmente lo que se recomiendan son de 2 a 3 sesiones, por ejemplo, de entrenamiento de fuerza a la semana, una pérdida de peso. Pues bueno, pues incluso lo que puedes hacer también para como tú dices, este tipo de población que tiene esa falta de tiempo, pues incluso, digamos, aunarlo más, digamos. Por ejemplo, puedes meter una sesión, porque como bien sabemos, HIIT, por ejemplo, lo que se recomienda suele ser entrenamientos totales, perdón, de unos 15 o 20 minutos de HIIT. Entonces, tú en 15 o 20 minutos incluso te da tiempo a meter una sesión de 30 a 35 minutos de entrenamiento de fuerza y puedes acabar perfectamente con 10-15 minutos de HIIT. Y ya te llevas, como bien te comentaba anteriormente,
ya te llevas una sesión completa, te llevas una sesión de entrenamiento de fuerza y acabas con ejercicio aeróbico. Entonces, claro, cuando lo que estamos viendo es esa falta de tiempo, por supuesto, HIIT puede ser una herramienta fabuloso con respecto a lo que es entrenamiento continuo, que sabemos que necesita de mucho tiempo de realización para que se produzcan esos efectos positivos para la pérdida de peso y de grasa. Por supuesto, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, por ejemplo, o yo algo que suelo utilizar en mis entrenamientos también muchas veces, como te digo, si la persona lo tolera bien, pues lo que te digo, aunar 30, 35, incluso 45 minutos de entrenamiento de fuerza y luego acabar con 10-15 minutos de entrenamiento interválico de alta intensidad, por supuesto. Ya te digo, ya te llevas una sesión completa, entrenamiento de fuerza y ejercicio aeróbico. Aquí es interesante porque hablamos un poquito, que yo creo que es el punto fuerte del HIIT, y bueno, luego ya si nos ponemos frikis a nivel de mitocondria y demás, pues hay unos beneficios. Sí, bueno, a nivel de POC y demás. Vamos a bajar a la tierra, que realmente lo que nos va a pedir la gente que está escuchando los de este Sí. podcast. Y creo que es interesante lo que hablamos, ¿no? Al fin y al cabo, que muchas veces la principal barrera, ¿por qué no haces ejercicio? Es que no tengo tiempo, pero luego muchas veces, pues bueno, es también un poquito la prioridad que tengas de hacerlo o no, ¿no? Pero esa falta de tiempo está ahí, pues aquí tenemos una herramienta que es más positiva, tiene más efectos en la pérdida de grasa, sobre todo porque es más eficiente, es decir, que en menos tiempo genera los resultados eso es. similares al entrenamiento continuo, intensidad moderada, como puede ser caminar, correr, actividades que duran ya más de 30 minutitos, 20-30 minutos, pues generan los mismos resultados, incluso un poquito mejores a nivel de pérdida de grasa. Y esto viene dado por ese efecto EPOC, que si nos ponemos frikis podemos explicarlo, que es ese consumo de energía que se produce post-sesión. Es decir, elevamos mucho el metabolismo al poner una intensidad alta y durante días se está quemando a nivel basal, sumando más kilocalorías gastadas a lo largo de 2-3 días normalmente, a nivel de metabolismo basal. Es decir, que mientras estamos cumpliendo con nuestras funciones vitales, tal y como estamos tú y yo ahora mismo, Diego, si hemos hecho un HIIT ayer, seguramente estemos añadiendo un poquito más de gasto calórico a nuestro organismo, ¿no? Aunque no sea determinante, es un factor que influye ahí y que es importante que lo tengamos muy, muy en cuenta. Así que este factor, eficiencia, tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo con gente. Normalmente con gente con obesidad yo creo que es más complicado, tenemos que empezar por partes más sencillas, ahora hablaremos de ello, pero creo que es importante sobre todo tenerlo en cuenta porque la principal barrera de por qué la gente no hace ejercicio suele ser la falta de tiempo. Pues aquí tenemos una herramienta que consigue los mismos resultados en mucho menos tiempo, ¿no? E incluso mejores. Y otra pregunta que te lanzo, Diego, que voy recogiendo ideas y voy metiéndolas aquí para que la gente las entienda. Coméntame. Te iba a comentar, ¿crees? Porque hablamos un poquito también de gente que busca un objetivo de pérdida de peso, pérdida de grasa, un poquito, pero bueno, que tiene un peso, bueno, sobrepeso, vamos a decir, pero gente con obesidad, un tipo de personas, ¿crees que pueden llegar a esa alta intensidad siempre? ¿Crees que es factible este tipo de entrenamiento? Ya te digo, se está estudiando mucho el tema del HIIT en la obesidad y yo creo que es factible, pero claro, como todo tipo de ejercicio, tiene que estar adaptado a esa persona. Es decir, por ejemplo, HIIT, por ejemplo, no vas a meter a una persona, o desde mi punto de vista, por ejemplo, no vas a poner a una persona a alta intensidad en este caso, una cinta a correr, por ejemplo. Pero sí que puedes buscar, por ejemplo, otro tipo de ay, no me sale la palabra ahora. Por ejemplo, en una bicicleta o en un remorgómetro, por ejemplo, o algo también que he visto que se está estudiando mucho últimamente, es el tema de utilizar la máquina esta del skier o el esquiador también, que es exactamente esa máquina también. También puede ser una buena máquina una buena alternativa para que esas personas logren alcanzar esa alta intensidad, pero claro, obviamente, como todo, debe ser ejercicio adaptado. Porque, bueno, como bien sabemos, por ejemplo, a nivel muscular, las personas con obesidad y tienen mayor fatiga, tienen los niveles de fuerza reducidos, sobre todo y los niveles de potencia. Entonces, claro, como todo tiene que ser ejercicio adaptado, pero sí, por supuesto, puede ser una buena herramienta, pero claro, siempre y cuando esté adaptado a esa persona. Claro, yo creo que de primeras, una persona con obesidad, lo que tú dices también, cuando te viene es una persona que no suele hacer ejercicio como tal, aunque hay que explicarles que viene a ser, vamos a decir, actividad física, o ejercicio viene a ser todo movimiento que realicemos, ¿vale? Un objetivo concreto, obviamente, pero de primeras un poquito el objetivo es que se enganchen, ¿no? Que hagan cosas, que vayan sumando
vamos a decir, pequeñas píldoras de actividad física diarias que se muevan un poquito más de lo que hacen el día anterior. Y si les metes quizá una intensidad muy alta de primeras, pues seguramente repercuta negativamente sobre la adherencia. Pero lo que tú dices también es muy interesante, que al fin y al cabo es adaptar el HIIT. Yo soy de las personas... Claro, es decir, puede ser una buena herramienta, pero claro, siempre y cuando esté adaptado a esa persona, por supuesto. Obviamente, comparto lo que tú dices. No vas a meterle el primer día un HIIT a un 95% de consumo de oxígeno, porque claro, a lo mejor el siguiente día te dice que va a volver quien yo te diga a entrenar, ¿sabes? Obviamente, claro, debe ser un HIIT, pero como todo adaptado a esa persona, eso es. Ahí estoy de acuerdo contigo. Aquí hay diferentes tipos de HIIT, el HIIT más purista, por decirlo así, hay un HIIT, yo no sé la diferencia exactamente, tengo que seguir estudiando un poquito sobre ello, pero hay diferentes tipos de HIIT. Hay un autor muy bueno, Martín Gibala, que habla de diferentes tipos de HIIT como tal, pero el HIIT más purista, hay uno con una I y otro con dos Is, no me acuerdo cuál es exactamente, es intensidad de supramáxima, es decir, por encima del 100% del V2 max. Hablas del SIT, ¿no? El Sprint Interval Timing. Llegas a... Ahora exactamente es que el SIT como tal se viene a hacer a través de sprint. Igual por una persona con obesidad es demasiado impacto para las rodillas, ¿no? Pero sí que es verdad, hay un No, claro. que es el más, vamos a decir, purista, que está por encima de ese 100% del V2 max y que son intervalos más cortos, ahorita sea supramáxima, por es encima de ese 100% del oxígeno máximo. Pues quizá por una persona con obesidad debemos empezar por un HIIT un poquito más suave, una alta intensidad por encima de un 80%. Ahora hablaremos un poquito también de cómo monitorizar la intensidad, que creo que es interesante de cara a la práctica diaria, pero igual para una persona ponerse a un 8 o 9 de intensidad, es decir, a un 80-90% del V2 max, es hacer esto. Es levantar y sentarse en una silla lo más rápido posible. 15 20 Correcto, claro. Es que ese es un factor que, como tú muy bien dices, debemos tener en cuenta. Es decir, es lo mismo un 80% o un 85, un 90% de ese consumo de oxígeno para una persona que que como tú dices, lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio, que sabemos que esa intensidad o esa frecuencia cardíaca o esa, digamos, se va a disparar en muy poco tiempo, o a una persona que lleva muchos años entrenando. Es decir, alcanzar esas intensidades le va incluso a llevar más tiempo o va a ser un poquito más complejo. Por supuesto, claro, es lo que tú dices, a lo mejor para una persona con obesidad simplemente el hecho de levantarse una silla y bajar, añadiéndole incluso un poquito de velocidad a lo mejor a ese movimiento, con ese simple movimiento a lo mejor esa persona ya está llegando a ese 90-95% de consumo de oxígeno. Por supuesto, claro. Obviamente siempre debe ser adaptado el medio, como comentaba antes, a la persona. Interesante sobre todo esto es que aquí recopilamos esta tercera idea un poquito en relación con la anterior, y es que el HIIT consideramos que esa intensidad puede ser útil, pero es importante, sobre todo en gente con patologías, en este caso obesidad, no abusar de ella, introducirla de forma puntual, quizá días que no se tenga tanto tiempo, ¿vale? Pero poco a poco introduciéndola, no meterla de golpe el primer día, sino que introduciéndola poquito a poco en momentos puntuales, como cuando no se tenga tiempo, para que genere los máximos beneficios con el mínimo riesgo posible, ¿no? Y un poquito, exacto. nos hemos ido hablando, hablaremos también de instrumentos, tenemos muchas cosas que hablar, Diego, tenemos que hacer una segunda parte, nos va a las... Este tema da mucho para largo, da mucho para largo. Y lo que quería hablar un poquito, que nos centramos muchas veces, o por lo menos la gente tiene esa mentalidad de que voy a adelgazar haciendo mucho cardio. ¿Qué pasa con la fuerza? Muy buen debate también este. Para mí, y ya te digo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de cualquier artículo científico, si como tú dices nos ponemos un poquito más friki en ese aspecto, el entrenamiento de fuerza debe ser sin duda la base, pero la base de cualquier programa de pérdida de peso, de pérdida de grasa o recomposición corporal. Sin duda. ¿Por qué? Simplemente por todos aquellos beneficios que tiene el entrenar fuerza. Ya sea, por ejemplo, también se habla, ya te digo, se habla del aumento de esa tasa metabólica en reposo. Se habla el aumento de la sensibilidad a la insulina. Incluso, joder, todo el mundo sabe, o todos sabemos, que una dieta, cuando está enfocada a esa pérdida de peso, nos hace también perder masa muscular, pues también evitar esa atrofia muscular, es decir, esa pérdida de grasa muscular, o sea, de grasa muscular, perdón, esa pérdida de masa muscular. Por supuesto, o sea, vamos, sin duda debe ser la base de cualquier programa de entrenamiento. Y has Luego, dicho, Diego, te voy a subrayarlo así, hacer una especie de adaptación rápida, y es que al fin y al cabo esa pérdida de peso tan rápida que mucha gente quiere, muchas veces miramos la grasa
Y es que perdemos peso fundamentalmente porque perdemos masa muscular. Masa muscular, eso es. Se pierde masa muscular y eso lo subrayaré ahora más adelante, pero bueno, sigue que te interrumpí, perdón. Nada, que para mí, ya te digo, para mí como yo por lo menos en cualquier proceso que utilizo, siempre la base o lo que más énfasis le meto siempre en cualquier programa es el entrenamiento de fuerza. Para mí debe ser la base. Luego todo lo que le metas, pues bueno, como bien comentábamos antes, ya sea HIIT o ya sea entrenamiento, son herramientas para mí complementarias. Incluso, bueno, también como te comentaba antes, el hecho de introducir NEAT, el hecho de movernos más y todo, que sí, o sea, son partes fundamentales, pero yo como base fundamental, es decir, si tuviera una pirámide, la cual pusiéramos escalonadamente distintos procesos, yo en la base sin duda pondría entrenamiento de fuerza, siempre y cuando estemos hablando de herramientas de entrenamiento. Obviamente, si hablamos de una pirámide de pérdida de peso, la base, obviamente, como bien comentamos al principio de esta charla que teníamos, debe ser el cambio de hábitos y la adherencia. Fundamental. O sea, eso no tengo ningún tipo de duda. Totalmente. Creo que la adherencia es fundamental además en todo, ¿no? Pero fíjate qué curioso también que dices, porque la fuerza, siempre hablamos de cardio, pero cuando hablamos del famoso cardio, vamos a entender sí, el trabajo de sí, nos entendemos. estamos hablando, pero todos necesitamos fuerza. O sea, al fin y al cabo, fuerza es algo como, hablábamos antes de actividades como caminar, subir escaleras, como hacer sentadillas, sentarse y levantarse una silla. Si no tenemos unos niveles óptimos de fuerza, lo más fácil, por no decir lo que va a pasar es que te lesiones. O sea, que al fin y al cabo, trabajar la fuerza, como yo digo, es innegociable. Lo que pasa es que muchas veces lo asociamos como trabajar fuerza únicamente en gimnasio, levantando 40-50 kilos de hierros, y como que es un poco la perspectiva del famoso no pain, no gain, y tenemos que alejar un poquito sobre todo para respetar esa adherencia a la gente de ese no pain, no gain. Hay mucha gente a mí que me viene y me dice, jolín, pensaba el primer día que me ibas a matar, que me ibas a destrozar agujetas. Y yo, bueno, a ver... Para nada. De hecho... Bien, ¿no? Al fin y al cabo hay que explicarles un poquito que puedes tener agujetas, pero no son un indicador tampoco del todo fiable de un buen entrenamiento, pese a que puedas tenerlas. Y saber que al principio, o sea, la literatura científica apoya que, por ejemplo, para empezar a ganar fuerza, masa muscular, pues con utilizar bandas elásticas o incluso con ejercicios con botellas en casa, pues son suficientes para ello. Y lo que decías tú un poquito, y en relación con ello, del efecto EPOC, de ese aumento de la tasa metabólica basal, ¿sí? Una vez que entrenamos los días posteriores, que es importante, aunque no determinante para la pérdida de grasa, el entrenamiento de fuerza tiene el mismo efecto aquí que el de alta intensidad. Así que, y aquí sabemos que, por ejemplo... Claro, aumenta esa tasa metabólica en reposo que comentaba antes. Antes lo subrayaste y es importante, y es que el músculo es un órgano el músculo, un órgano endocrino que tiene... Un órgano que hay que mantener, obviamente. Y para eso nos cuesta energía. Eso es, y come mucho el músculo, ¿no, Diego? Tiene mucha hambre. Exactamente. Hombre, y contra más grande sea, más hambre tiene todavía. Eso es, o sea que al fin y al cabo, para procesos regenerativos, cuando entrenamos, generamos daño muscular, que no tiene por qué generar agujetas, pero un poco de daño muscular siempre vamos a generar. Y el músculo para reponerlo necesita energía, obviamente, eso está claro. Aparte de todos los beneficios y vamos a poner aquí una pequeña idea sobre la mesa, la fuerza es innegociable. Lo que pasa es que no tenemos tampoco fuerza de la forma más purista que todo el mundo cree. En gimnasio, levantando hierros a tope, se empieza y de forma progresiva se va avanzando. Obviamente hay un momento que ya estamos con un nivel de músculo importante y de fuerza, y tenemos que pasarnos igual a un gimnasio o con otras herramientas más oficiales. Claro, es que era un poco lo que la idea que comentabas tú un poquito. Es decir, por ejemplo, como bien sabemos, la literatura científica, pues cuando a nivel de fuerza, sobre todo lo que se ve en estudios, por ejemplo, pues no se ve, por ejemplo, tasas de RM tan altas. Sí que es verdad que hay estudios, bueno, donde se compara incluso 70-80% de RM, pero en realidad la mayoría de estudios que hablan sobre pérdida de peso y entrenamiento de fuerza, pues creo, si mal no recuerdo, creo que estaban rondando en torno al 50, 60, incluso 65% del RM, más o menos por ahí. Es decir, no son intensidades tan altas, porque incluso con esas intensidades, ya te digo, hay estudios que nos dicen que se puede evitar esa pérdida de masa muscular incluso hasta la 10ª década de vida con esas intensidades de entrenamiento de fuerza. Y claro, bueno, luego del tema de lo que hablabas tú, es decir, entrenar fuerza no es solamente ir al gimnasio a levantar hierros también. Es decir, incluso como tú comentabas antes, y no es más, poniendo el ejemplo como tú decías antes, una persona con obesidad, simplemente su propio peso ya es entrenamiento de fuerza. Es decir, hacerle realizar una sentadilla, por ejemplo, en este caso, como tú bien dices, sentándose en una silla y levantándose, o incluso
si necesita algo de ayuda, incluso agarrándose con las manos en un TRX, para esa persona, eso ya es entrenamiento de fuerza, porque ya está levantando una carga extra. Esa carga externa es su propio peso. Es decir, eso ya es entrenamiento de fuerza. Es decir, utilizar tu propio peso corporal ya es entrenamiento de fuerza. Utilizar, como bien tú dices, una carga externa, como puede ser unas bandas elásticas, o incluso como puede ser también una herramienta que se utiliza mucho, un TRX, por hablar de una marca, o bueno, más conocido como entrenamiento de suspensión también, en el cual puedes jugar también con esa carga gravitacional en función de la inclinación, metiéndole más o menos intensidad. Es decir, todo eso es entrenamiento de fuerza. Utilizar una botella de agua en casa, utilizar cualquier otro material que nos haga, es decir, que nos haga muscularmente vencer una resistencia, es entrenamiento de fuerza, sin duda alguna. Es decir, no solamente tenemos que tener asociado ese entrenamiento de fuerza a ir al gimnasio a levantar barras o levantar mancuernas o levantar cualquier otro tipo de material. Totalmente, totalmente. Y aquí hilamos otra vez con el estudio que pondremos en las notas del episodio como tal. Sí, cualquier estudio que queráis, yo sin problema os los paso y os los dejo sin problema. Es una fuente de información creo muy útil y muy interesante, que hablaba que aquí hemos hablado del entrenamiento de resistencia, el cardio y ahora el de fuerza, que aquí que sepamos, ese estudio precisamente lo dice, que lo mejor es esa sinergia. Esa combinación de ambos, eso es. Lo llamamos entrenamiento concurrente. O sea, utilizar el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de resistencia para maximizar los beneficios de la pérdida de grasa. Y dentro de resistencia hemos hablado ya que bueno, hay dos tipos. Lo conveniente es, sobre todo para empezar, no abusar del de alta intensidad y tirar un poquito más pues, del de continua intensidad. Pues, por ejemplo, con acciones como caminar, correr, depende un poquito del objetivo de cada persona. Hay 1000 opciones, pero un poquito esa sería la idea. ¿Y cómo hacer cada cosa? Hablaba antes, Diego, de la adherencia, importante. Si te gusta caminar, pues camina. Si te gusta correr, pues corre. Si te gusta la bici estática, pues haz bici estática, lo que sea. Pero lo importante es la adherencia. Al fin y al cabo, todo lo que... O sea, el mejor ejercicio es el que se hace. Puede haber algo mejor o peor, ¿vale? Para eso van a estar los profesionales, para un poquito pues, guiarte y decirte, pues mira, consideramos que esto va a ser mejor. Eso es. 50 kilos, pues igual lo mejor por las cargas que va a tener sobre la rodilla, lo mejor no es empezar corriendo, aunque le guste mucho. Hay que empezar por caminar o bici, más bien, para luego poco a poco ir trabajando la fuerza para poder ir corriendo. Hay que explicárselo así, ¿no? Pero, sobre todo, si esa persona te dice, mira, es que una persona con obesidad, por ejemplo, te dice que quiere, dice, es que no me gusta nada la bici, no le vas a poner la bici. Igual hay otras alternativas como la elíptica que le motivan más, o caminar, y que puede hacer, porque al fin y al cabo le gusta más, ¿no? Al fin y al cabo no es obligar, sino un poquito orientar y sugerir, ¿no? Y sobre todo me gusta mucho que hables de ese matiz, que no es obligar, sino también un poco nuestro trabajo es orientar a esa persona hacia lo que nosotros creemos, pero claro, lo que tú dices, siempre basado, como bien comentaba yo antes, en crear esa adherencia a la persona, porque es que para mí, ya te digo, y lo he dicho antes, como fundamental en una pirámide debe de ser esa adherencia y ese cambio de hábito. Sin eso, para mí, un programa de recomposición corporal, de pérdida de peso, es fallido. Para mí no es un buen programa, porque una persona que realiza un programa, pierde X kilos en X tiempo y al cabo de 3, 4, 5, 6 años, los que sea, vuelve a recuperar ese peso que ha perdido, incluso recupera incluso más. Para mí eso es que no ha habido una buena adherencia al ejercicio. Para mí eso quiere decir que algo en ese aspecto de ahí, en ese aspecto más fundamental o más básico de la pirámide, ha fallado. O sea, que aquí lanzamos ya una cuarta idea que la hemos remarcado y creo que es interesante, ¿vale? Llevamos ya 4 ideas que también las pondremos en las notas del episodio para que a la gente se le quede un poquito clara sobre todo de lo que ha hablado Diego y le he complementado yo un poquito. Y quiero preguntarte, Diego, en el día a día, ¿cómo cuantificas, por ejemplo, una persona que te viene para entrenar, que estás entrando la fuerza con ella o bien la resistencia, ¿cómo sabes a qué intensidad estás trabajando? En aspectos de fuerza, sobre todo, bueno, tanto en aspectos de fuerza como en aspectos de aeróbico, yo algo que suelo trabajar y que ya te digo que suele ser bastante fácil, pero claro, requiere también una pequeña parte nuestra de educación hacia la persona, es utilizar, por ejemplo, el RPE o lo que es la escala subjetiva de esfuerzo, ¿vale? Eso, bueno, como ya bien sabéis, si no se puede buscar sin problema. La escala de Borg, tanto ya sea la normal, la que va de 6 a 20 o incluso la modificada que va de 0 a 10,
puede ser un buen indicativo a la hora de trabajar. Por ejemplo, cuando hablabas de HIIT, por ejemplo, sabemos que estamos trabajando en alta intensidad, por ejemplo, cuando una escala de Borg, una escala de Borg de 6 a 20, por ejemplo, estamos trabajando de 15 hacia arriba. Entonces, ahí sabemos que estamos trabajando a alta intensidad. Obviamente, sobre todo, también requiere de una educación por nuestra parte hacia la persona a saber valorar esa escala subjetiva. Es decir, porque claro, una persona que lleva mucho tiempo entrenando a lo mejor sí que sabe cuánto esfuerzo está haciendo, pero una persona que lleva muy poco tiempo entrenando, le puedes decir que te diga un número o que él perciba cuál ha sido su esfuerzo y que te diga un 9. Y a lo mejor realmente el esfuerzo tú sabes que realmente es un 6 como entrenador, porque ya tienes esa experiencia. Entonces, claro, también, aparte de que puede ser, es una herramienta muy sencilla y muy fácil de utilizar, pero que, claro, obviamente conviene una educación y conviene también enseñar a la persona a que ella sienta esos diferentes esfuerzos para poder saber en qué nivel se está moviendo. Ese componente de educación creo que es muy interesante y te añade un poquito Eso es. lo que yo también utilizo, esa percepción subjetiva de esfuerzo. Yo suelo utilizar la escala de 0 a 10, de forma que siempre les digo, un 0 es la sensación que tienes cuando estás sentado en el sofá o cuando no estás haciendo nada que te suponga ningún tipo de cansancio, y un 10 es la situación más extenuante que has vivido en tu vida. Eso nunca hay que llegar. Pero lo complemento mucho, por ejemplo, cuando trabajamos fuerza, es las repeticiones en reserva. Yo les pregunto siempre, ¿me has hecho 10 repeticiones? ¿Cuántas podrías hacer, no? Y siempre me dicen, pues podría hacer 4 o 5 más. Si me dicen eso, pues ya más o menos hay un estudio que también lo voy a intentar buscar para poner las notas del episodio. Sí, sé de qué estudio hablas. Sí, que relaciona el RIR con el porcentaje del RM que utilizas. Sí, con la Sí, sé que estudio. Sí. de esfuerzo. Hay otro también como tú Eso dices, es. pero es Otro interesante. con el porcentaje de RM, eso es. Creo que había un estudio que creo que juntaban las tres, me parece. Hablaba de las tres respectivas, creo, ¿eh? Creo, pero no estoy muy seguro ahora mismo. Si lo tienes sería muy 100%. interesante, pero sobre todo yo con gente, porque al fin y al cabo el porcentaje de un RM es útil para nosotros, pero para la persona que está delante igual no tanto, ¿no? Pero por ejemplo, No, claro. como tú dices, la percepción subjetiva de esfuerzo, ¿cómo estás de cansada de 0 a 10? Tanto. O bien a veces preguntarle, pues lo complementas con cuántas repeticiones puedes hacer, sobre todo para la fuerza es más interesante, quizá lo otro para la resistencia, pero cuántas repeticiones puedes hacer sobre tu máximo, ¿no? Esas repeticiones en reserva. Y Eso es. te quedan 4 o 5. Y ahí supones que ese estudio te relaciona que si te dicen que te quedan 4 o 5, pues que está en una intensidad de 5 o 6. Hay que decir que la persona normalmente subestima un poquito esta escala. Eso es lo que te iba a decir ahora, pasa como el RP. Normalmente se suelen subestimar bastante. El RP sobre todo que te dice por debajo de lo que pueden hacer. O sea, siempre digo 4 repeticiones en la recámara, como yo les digo, ¿no? Y como ellos me dicen. Y seguramente puedan hacer más. O sea, el límite sea en 7, 8 como mínimo. Y por eso de vez en cuando también es bueno que vean cuál es su tope en algún ejercicio para que tengan esa claro, funcional, ¿no? Exactamente, esa parte educacional que dices tú para saber, para decirles, mira, ahora realmente aquí estás en tu tope y esto es lo que tienes que sentir cuando yo te pregunte, que estás en tu tope. Es decir, también es bueno llevar al límite en ese aspecto para que adquieran esas sensaciones también de intensidad máxima. Correcto, eso, ahí estoy muy de acuerdo. Esto es muy interesante, aquí dejamos una idea, tanto Diego que ha dicho la percepción subjetiva de esfuerzo, la escala de Borg, que también la puedo poner en las notas del episodio porque es interesante. Hay dos, la de 6 a 20, que es la clásica, y luego hay otra que va de 0 a 10. La modificada, eso es. Modificada y que personalmente para mí es más útil porque la gente la localiza mejor, ¿vale? Y luego también pondré también las repeticiones en reserva y hay un estudio que relaciona, y que también lo indicaré en las notas del episodio, una con otra, lo cual puede ser interesante porque muchas veces no tenemos ese encoder, que obviamente no es práctico ni para una persona que está delante ni para el entrenador ponerse a hacer mediciones del RM, de la pérdida de velocidad en cada serie, eso es complicado, ¿no? Y yo creo que una herramienta como esta ya se ha visto que es muy útil y por tanto se puede utilizar. Pues vamos ahora, vamos en hora, ¿vale? Más o menos, no quería alargarlo mucho, vamos a hacer dos ediciones seguramente porque a Diego le podemos sacar mucho jugo, como veis estoy abusando un poco de él, que tiene poco tiempo, pero... Nada, no te preocupes. Hoy vamos a terminar, ¿vale? Y vamos a hacer una segunda parte que os avisaremos por redes sociales porque puede ser muy interesante, sobre todo continuar esto y demos una pequeña pincelada y el próximo día hablaremos seguramente de cosas pues un poquito más concretas y abordando también en otras, ¿vale? Así que por mi parte, mil gracias, Diego. De verdad ha sido todo un placer que podamos tener a un profesional Nada, no te preocupes. para este podcast.
Y bueno, siempre que quieras eres bienvenido. Ya sabéis que Diego tiene publicaciones que son muy interesantes dentro de las colaboraciones que han hecho con nosotros. He escrito una sobre la importancia que tiene el volumen de oxígeno máximo, precisamente esa aptitud cardiorrespiratoria sobre la salud, y que puede también Eso es. relacionarse con un poquito lo que hemos hablado hoy, y que os recomiendo que os paséis a verlo por nuestra página web, que la pondré también en las notas del episodio, que me va a quedar súper cargado la nota del episodio porque voy a tener que meter muchas cosas. Pero todo esto está interesante. Nada, nada. Que A creo ver, que todo al final que sean herramientas que tenga la gente para que pueda utilizar. Ya te digo, si hay algún estudio que necesitas o qué tal, si puedo, te lo paso sin problema. yo te lo pediré, no te preocupes. Así que por mi parte ha sido un placer. Gracias a todos los que estáis ahí permanentemente enviándonos vuestros comentarios, vuestro feedback, que es súper útil. Y nada, dar las gracias a Diego por estar aquí con nosotros. Nada, hombre, gracias a vosotros por invitarme. Pues nada, chicos, chicas, un placer y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.